Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Bienvenidos, mis repensadores. El día de hoy les voy a mostrar una plática que tuve con unos grandes compañeros y amigos, unos invitados de lujo, con el cual vamos a inaugurar una sección que a continuación verán. Espero les guste. Déjenme sus comentarios, preguntas, sugerencias. Ya saben, en la caja de comentarios de YouTube, o bien hazme llegar un correo a repensarlahistoria87@gmail.com y pues cualquier comentario será completamente agradecido. Y pues nada, esperemos que les guste este contenido que a continuación verán. Vamos a hablar de los mitos de la independencia. Espero les agrade y pues nos estamos viendo. Hola, bienvenidos. En esta ocasión estamos en un episodio, pues diría yo que de manteles largos. Sacamos la vajilla de fiesta, nos vestimos de gala, sacamos los manteles largos, ahí limpié la casa para que no vieran todo mi cochinero que tengo aquí. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues tengo unos súper invitadazos de lujo aquí a repensar la historia y sobra decir que son básicamente los padrinos de este tipo de episodio que vamos a bautizarle Entre Repensadores, en donde vamos a hablar el día de hoy de una temática que ya mis compañeros saben, mis invitados ya saben, que es los mitos de la independencia de México. Vamos a hablar de este tema porque nos parece interesante que por las cuestiones que estamos viviendo, es importantísimo tener en cuenta que sí, que no, por qué decir una historia de bronce, por qué una historia patria, y también, pues, por qué no decirlo, compartir qué experiencias han tenido con los alumnos, porque es común que encontremos al chico de 15, al chico o al joven de 18 que digan, la historia me mintió, malditos, ¿no? Entonces, básicamente es esa la temática. Hemos preparado 5 temas que vamos a rondar sobre la independencia y vamos quizás a pegarle al siglo XIX, y, básicamente el siglo XIX, donde se forma toda esta historia bronce, historia patria. Y bueno, antes de entrar en materia, déjenme presentar a mis grandes invitados. Les agradezco mucho a todos ustedes por darse el tiempo en Semana Santa, de haber estudiado, principalmente, darle ahí una zambullida a textos que decías, ay, espérame, es que no sabía de ese tema, ¿no? O hace mucho tiempo no lo veo. Entonces les agradezco infinitamente esa gratitud. Y pues vamos a empezar con las damas. Tenemos primeramente a Eunice Segura, es licenciada en Historia por la UNAM, maestra de enseñanza para la Historia de Educación Media Superior con la especialidad en Historia, o sea que la jefaza aquí. Desde el 2012 trabaja en la docencia y actualmente labora en el Instituto Pedagógico Anglo-Español. Entonces, de que sabe de la onda de estar en el aula, sabe, ¿no? O sea, aquí ella nos va a dar las directrices y por lo que sé, que esta me va a confirmar o a desmentir, es, ya también estás dirigiendo un grupo de profesores, ¿cierto, Eunice? Bienvenida. Eunice. Ay, tu micrófono. No te escucho. ¿No se escucha? ¿Ya? Ya, ahora sí, ahora ¿Ya? sí. Ya. Ay, perdón, ¿eh? No, gracias, Leo, gracias por tu espacio, por tu tiempo, por considerarme. Pues sí, ahorita estoy, bueno, actualmente estoy ahí trabajando en el IPAE. Soy coordinadora de 5º año de prepa y soy también la representante del colegio ante la UNAM, de unos proyectos que la UNAM está trabajando actualmente de multidisciplina y todas estas cuestiones. Entonces, yo estoy ahí como la representante. Sí, pero lo fuerte es la docencia. Ah, ok, está bien, está bien. Bueno, que también coordinar a profesores somos
unos incorregibles, ¿no? Somos esa izquierda apestosa que estamos siempre pegándole al poder y que ya cuando estamos a lo mejor en tu ámbito ya vemos la cima de otro color. No, pues es que no es así tan fácil. Sí, ¿no? de hecho es curioso porque se quejan mucho de los alumnos y a veces los maestros son peor que los alumnos. Ya sé. Bienvenido, Ulises, no perdiste el tiempo. Y quiero presentar también a Estela. No me quiero equivocar, aquí está, Estela Cruz, egresada de la carrera de Historia de la FESCATLán, con una especialidad en México siglo XIX. Dice ella que le fascina el Segundo Imperio, la figura política de Maximiliano y el papel que desempeñó Carlota Bélgica aquí en México. Estaba trabajando en una tesis con análisis de los oficios de los indígenas en el filme de Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano. Bienvenida, Estela. Gracias, muchas gracias, Leo. Y pues, qué bueno retomar este tipo de actividades que lo teníamos desde la carrera y que son muy importantes para nuestro crecimiento y para nuestros conocimientos, para irlos alimentando de nuestros propios compañeros, de nuestros alumnos, de nuevos temas, de personas como Eunice que ya están más preparadas. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros como ya egresados, como ya en otro nivel, digámoslo así, académicamente hablando, pues es muy importante, ¿no? Y gracias por tu espacio y gracias por permitir aquí. Así es, y también pues sobra decir, Estela, pues también es docente de secundaria, ¿verdad? Si no mal estoy recordando. Nivel secundario, ajá. Okay. Entonces también ahí sabe combatir a los monstruitos con cariño, no es nada discriminatorio, con cariño a los chiquillos. Solo hay que comprenderlos. Pues ya lleva como dos años con este nuevo modelo educativo en donde ya vemos Historia de México en segundo y en tercero, que yo creo que eso lo vamos a comentar al final, cómo lo ven, cómo se han sentido. Y bueno, ¿no? Muchas gracias, Estela, por estar aquí con nosotros. Y Gracias. Finalmente, pues a Carlos Espinosa, que ya participó con nosotros en algún episodio de Miguel Hidalgo. Ya vieron pues las armas que trae ahí bajo la mano. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Leo. Un saludo, compañeras. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, Leo. Me parece muy importante este tipo de espacios, ¿no? Como bien lo dicen mis compañeras, además de que pues le sirve a uno pues para compartir, ¿no? Con colegas, compartir el conocimiento histórico, pero también para tratar de darle herramientas a los jóvenes, ¿no? Para que noten otro tipo de formas de hacer historia, ¿no? Que no sea tan aburrida como ellos dicen siempre. Ay, profe, puros datos, puras fechas, puros nombres de gente muerta que no conozco. Sí, es una forma diferente y agradecemos mucho este espacio. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia. El primer tema que les propongo, pues es hablar de este héroe, vamos a ponerle así, este héroe que por quizás, no sé si años, décadas, nos vimos en la temática de cuando quizás estábamos en la primaria, de decir, wow, no manches, el Pípila, ¿qué onda con ese men? ¿Cómo es posible que haya cargado una lápida y que sin broncas pues alimentó ahí el fervor por no sé, a la entrada de Hidalgo, ¿no? Y yo creo que más que uno habrá dicho, no manches, a mí me hubiera gustado estar ahí, ¿no? Pero pues quiero que comentemos esta parte. Lejos de que me gane un clic en YouTube de decir, nos mintieron, el Pípila no existió. No quiero caer como en esa temática, pero sí quisiera escuchar su opinión. Eunice, ¿quieres darnos un contexto de quién es, de dónde salió? Y ya lo vamos comentando.
¿qué te parece si mejor que empiece Estela o Carlos, que son como los más avesados en esa Va, parte, y va, ya yo va. entro un poquito más adelante? Órale. ¿Vale? Ok. Estela, Carlos, si quieren. Ok, pues el Pípila, ¿no? O sea, el personaje en sí Sí, sí, sí. es Juan José de los Reyes Martínez, supuestamente en las fuentes históricas, mejor denominado como el Pípila. ¿Quién habla de este personaje? ¿O cómo es que llega a la historia este personaje? Supuestamente lo mencionan dos figuras importantes del siglo XIX, que es Lucas Alamán y que es José María Bustamante. Además de, ¿qué es lo que dicen? Supuestamente él agarró el pedazo de ¿qué es? Concreto de lo que había en la Alhóndiga de Granaditas por cuestiones o por mandato de Hidalgo. Él fue el quien le dijo, necesitamos a alguien que se sacrifique, necesitamos a alguien que vaya, que haga. Él supuestamente le ordenó que incendiase la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para que pudiesen ellos atacar, pudiesen entrar y atacar a los realistas que estaban ahí, resguardando todo ese espacio que, como sabemos, eran de granos y semillas, muy importante para la época porque pues ahí es donde se concentraba todos los alimentos que había y ellos resguardándolos era la manera de presionar a los insurgentes para que se rindieran, ¿no? Entonces, ¿quién es el que cuenta? Tú dime, Carlos, si no me equivoco, ¿quién es el que cuenta este relato? Supuestamente Sí, Jorge Ibargüengoitia, quien cuenta este relato, que sí, supuestamente ¿sí? Quien lo menciona en sus relatos, dice que Hidalgo fue quien mandó a este personaje y ya de ahí hay una polémica entre Lucas Alamán, que dice, ¿cómo puede ser si Hidalgo ni siquiera estaba ahí? Hidalgo estaba en las caballerías del otro lado de la ciudad y no pudo a ver ese hecho, ¿no? Entonces aquí lo interesante es saber cuál es la finalidad de estos personajes o de que se les mencione. sí, como dice Estela muy bien, la figura del Pípila pues es heroica, ¿no? Es esta figura del que se va a sacrificar para incendiar la puerta de la Alhóndiga, porque, pues como saben, la Alhóndiga es impenetrable por cualquiera de sus lados, excepto por esta puerta de madera, ¿sí? Porque, pues como todas estas estructuras novohispanas, las fortalezas que son similares a las fortalezas medievales, pues es imposible penetrarla de otra forma, y era un bastión muy importante de tomar. Entonces, donde entra la leyenda, ¿no? Como bien dice Estela, se supone que Hidalgo le da así de viva voz al Pípila, ¿sí? Que la orden de incendiar la puerta. Pero aquí entramos en esta contradicción, ¿no? Que Hidalgo ni siquiera estaba presente en el asedio a la Alhóndiga de Granaditas. Se encontraba él, pues, encuartelado, dirigiendo del otro lado de la ciudad de Guanajuato este asedio, ¿sí? Y es donde se pone, pues, romántica la historia, ¿no? Que con todo el valor toma esta losa para evitar las balas y incendia la puerta de la Alhóndiga. Eso suena muy bien, ¿no? Muy romántico, ¿no? Como estos relatos franceses de la toma de la Bastilla, ¿no? Incluso. Sin embargo, cuando entramos en el hecho histórico, pues entran ciertas contradicciones que, por ejemplo, Lucas Alamán se encarga de hacer ver que no pudo haber sido así. De refutarlo, ¿no? O sea, quien realmente hizo esa referencia fue Bustamante, fue el quien citó en sus memorias inclusive lo que había dicho Hidalgo, y todo muy correcto, Carlos, muy al estilo de lo que pasó en la Bastilla en la Revolución Francesa. Entonces ahí vemos evidentemente la intencionalidad que tiene Bustamante,
Entonces, Lucas Alamán, perdón, él sí estuvo presente en esa batalla, recordémoslo. Él sí vivió esa batalla, por eso él estaba terriblemente en contra de todo lo que se dijese que no fuese cierto. Entonces, él fue el primer detractor, o uno de los principales detractores de Bustamante. Dijo que hasta romantizaba ese hecho, cosa que no era cierto. También recordemos que todo el ejército de Hidalgo estaba prácticamente lleno de leva. ¿Cómo puede, dentro de tanto desorden que había, cómo puede Hidalgo ver o visualizar a una persona que pudiese ser ese héroe, ¿no? Que nos pintan en la historia oficial? Pues como es que decirle, tú eres el Pippin. Ay, perdón. No. Pero es que ahí entran las dos versiones, ¿no? O sea, tenemos por un lado la versión de Lucas Alamán, que es este conservador, arraigado, conservador en el sentido del siglo XIX, ¿no? O sea, el conservador, digamos que de cepa, no como ahora que toman el término conservador muy a la ligera. Entonces, tenemos a Lucas Alamán con, pues, desde esa postura que él siempre fue muy coherente con sus ideales, y que si uno lee, cuando uno lee el libro de Lucas Alamán, te das cuenta que la independencia fue una cuestión brutal. O sea, cuando uno lee a Lucas Alamán se te va toda esta parte de el hidalgo viejito, el hidalgo que toma el estandarte, que ahí va levantando a la gente y que tiene como unos ideales súper buenos, ¿no? O sea, cuando tú lees a Alamán dices, no, bueno, o sea, ¿esto qué pasó? Y más ese episodio de la Alhóndiga es verdaderamente crudo. Y por otro lado está Bustamante, que es todo lo contrario y que sí trae esta idea de romantizarlo y hacerlo desde la postura del héroe y pintar a Hidalgo, pues así como esta figura icónica, ¿no? Entonces ahí vemos cómo nuestra historia desde siempre se ha ido jugando en esta postura de los buenos y los malos. Y nosotros casualmente, bueno, yo creo que nuestra historia da mucho pie a esta parte de los buenos y los malos. Y que desde el siglo XIX se empieza a hacer estas reformas de cómo presentar la historia en los libros de texto, y que vienen estas ideas de ir pintando la historia a partir de buenos y malos, de blanco y negro, ¿no? Entonces empiezan a surgir muchos de estos personajes y bueno, se van haciendo, porque hasta el día de hoy todavía son personajes y temas súper recurrentes. O sea, ha pasado el tiempo y se siguen todavía pintando este tipo de mitos alrededor de nuestra historia. Que yo personalmente creo que los mitos no son en sí malos, nada más es la cuestión de cómo los vas manejando. Sí, es decir, ¿qué intención tienes con contar el mito, ¿no? De hecho, pues es tan importante el Pipil en Guanajuato que construyeron una estatua de cuántos metros y que se ve desde la entrada de Guanajuato. Entonces, esa es la historia de bronce. Aquellos muchachos que nos estén escuchando, que digan, ¿qué carajo están hablando? ¿Qué es la historia de bronce? Bueno, esa historia que es a partir de estas estatuas míticas, heroicas, que vemos con fantosidad enorme, decir, es que fue el héroe. Bueno, a eso nos referimos con historia de bronce o historia patria, ¿no? Ahora, de los materiales que supongo que ustedes han utilizado en las clases, creo que sí ha habido un cambio, por lo menos del Bicentenario para acá, sí hubo un cierto cambio en ya no ver a ese Hidalgo, como decía Eunice, tranquilo, que convencía a la gente, casi se paraba en la esquina de tu casa y convencía a toda la cuadra de vámonos, ¿no? Y Hidalgo tiene razón. Ya vemos a un Hidalgo o más aguerrido, a veces un poco sin sentido de ¿qué está haciendo? Y que ahorita se me viene a la memoria que si comparamos las telenovelas de antes del 2000 y vemos un Hidalgo, el Hidalgo, o incluso películas de blanco y negro, vemos un Hidalgo que es así, casi Sócrates le queda corto, ¿no? Y cuando lo comparamos con la última serie que hizo Televisa, la de Gritos de Muerte y Libertad,
ya nos da otra mirada de un Hidalgo, dándole ahí un raspón, quizás un coscorrón de decir, hey, vean que Hidalgo pues estaba como medio acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decía Estela, pues invitaba a medio mundo, no sabía ni quién estaba en su, en su ejército, ¿no? Nada más los identificaba con la estampita de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, no sé, ese cambio creo que es importante, el ver, quizás ya estamos manejándolo así, pero creo que ahora en este momento y en la actualidad como que estamos revirando y decir, Hidalgo es parte de una transformación, ¿no? Y de hecho, pues la marca como quizás la primera, ¿no? Si no mal recuerdo, si no me fallan mis cálculos ahí en política. Entonces, sí, como bien dice Eunice, rescatando un poquito los puntos que van diciendo. Sí hay que manejar la intencionalidad, quizás, mencionar quizás el hecho, pero creo que como profesores hemos dicho, ok, hay que mencionar toda la baraja, ¿no? Mostrar la mayoría. Porque incluso puede haber quizás que descubramos ahí en una caja, dentro de unos 10 años, la caja de un nieto, un tataranieto que encontró un relato en donde decía que sí, Miguel Hidalgo me dijo que quemara la puerta y ya nos cambia todo, ¿no? Entonces, estamos abiertos a eso. Entonces, como tal, verdades no hay hechos, ¿cierto? No sé, ¿qué opinan? Interpretaciones, Leo. Interpretaciones. Y son Interpretaciones importantes. conforme a su contexto. Sí, que también tiene que ver mucho con los gobiernos, o sea, esto que tú decías, o sea, ves, la historia totalmente vista desde un gobierno priista. O sea, bueno, ustedes creo que son más jóvenes que yo, pero a mí sí me tocó todavía la historia del PRI, o sea, del momento bueno, del momento duro del PRI, ¿no? Entonces eran estos temas así como muy mencionados y otros que, por ejemplo, ni siquiera se tocaban, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mis libros de historia, por ejemplo, el 68 era como si nunca hubiera existido. Entonces, creo que también esto tiene que ver un poco con el cambio también. No quiero decir con esto que los siguientes gobiernos hubieran sido mejores, pero sí es cierto que sí hubo también un cambio político y que ya también cómo se va viendo a la sociedad, ¿no? O sea, ya no es como esta idea ay, la sociedad como niña chiquita, a la que hay que darle todo diferido y lo más, pues lo más entendible posible y que nada más se quede como con esa idea y que no haya una crítica, ¿no? Ahora ya un poco también eso, y creo yo que viene desde la postura de los maestros, y también un cambio importante es que quienes hacen los libros de texto ya, ¿no? O sea, ya hay historiadores de formación, historiadores profesionales, haciendo ya los libros que se ocupan, ¿no? No los oficiales, pero por ejemplo, si en secundaria y en preparatoria ya utilizas otro tipo de libros y te das cuenta que los enfoques son completamente diferentes. Okay. Y este enfoque que bien dice responde totalmente, ¿no?, al grupo en el poder, ¿no? El por qué tomar ciertas figuras o por qué querer redimir a ciertas figuras. Bueno, porque siempre van a haber intereses de por medio, ¿no? Un ejemplo es por qué se ha tomado a Sor Juana Inés de la Cruz últimamente, ¿no? ¿Por qué se ha retomado? Bueno, porque hay un fuerte movimiento feminista detrás de ello. Claro, no nos vamos a poner a discutir porque no es el caso si Sor Juana era o no era feminista, ¿verdad? Pero bueno, ahorita hay un movimiento social que tiene que tomar sí, ya sería otro tema muy interesante, pero por algo, ¿no? Se están retomando estas figuras. El grupo detrás de ello tiene mucho que ver. Entonces, este cambio de un Hidalgo, del señor ancianito, inocente, de repente al guerrero, ¿no? A un aguerrido Hidalgo, violento, incluso, pues, casi loco, ¿no? Porque así lo mencionan, el cura loco, tiene que ver, pues, con intereses políticos también. Sí, así es. Claro. El discurso político siempre va a ser presente. En la educación siempre va a estar presente el discurso político y la intencionalidad. Eso creo que en aula debemos de dejar muy claro. Es complicado, pero sí es posible, ¿no? Hacer conciencia en los niños desde
desde que están pequeños, y en el momento en que, creo que tú lo sabes, Leo y Carlos, bueno, todos aquí lo sabemos, que están en una etapa en el que les gusta cuestionar todo, pero también nosotros a lo mejor como profesores podemos ayudar a que cuestionen de manera correcta las cosas, no nada más lo que, su burbuja, no nada más lo que ellos piensan que les afecta, sino empezar a cuestionar este tipo de todo lo que te dice el libro, lo que te dice inclusive el profesor. Eso es muy interesante, ¿no? Y desmitificando este tipo de personajes como es el Pipitla, pero obviamente con bases, con argumentos, con hechos, a ellos se les puede inducir en el camino de la crítica, del cuestionamiento constante. Sí, incluso poner ahí el contexto del por qué existen estos mitos, ¿no? Poner cuál va a ser cuál fue o cuál es su tarea para que pues sigamos aquí 4 muchachos hablando de este tema del Pipila. Bueno, pues entonces, nada más para cerrar un poquito el tema del Pipila, pues ahí está. Hay que mencionarlo, sí, pero hay que tener muy bien preciso la intencionalidad de este personaje, ¿no? Que era quizás tapar pues lo que había sucedido en la Lóndiga, que, vamos, fue una masacre, ¿no? No fue a medias tintas, es que ahí llegaron los insurgentes, no, fue una masacre completa, violaciones, tortura, asesinatos, todo lo que la mente humana puede imaginar en violencia, ahí estuvo, ¿no? Y obviamente en el discurso liberal, pues no estaba tan bien visto de decir, ¿en serio ellos hicieron todo esto y ahora están en el poder? ¡Wow! ¿No? Así es como pararse en seco. Entonces quizás por ahí, quizás ese parchecito de Pipila lo ocupamos. Bueno, el siguiente tema que les quería proponer pues, era el niño artillero, Narciso Mendoza. También otro de los mitos que quizás a los chiquitines les llama la atención cuando ya hablamos de Morelos y que pues llega a ser pues esta figura que decimos, ¿en serio? Morelos tuvo niños en el ejército. Recordemos que ya habrán pasado que más o menos 3 años de guerra, en donde pues ya la gente va abandonando el campo y dice, ¿por qué no? Vamos a aventarnos a la guerra, porque ya la tierra no la están trabajando nadie, ¿no? Entonces, pues aquí vemos algunas figurillas que les quería mostrar del niño artillero, por si no lo conocían, el famoso Narciso Mendoza. Y no sé quién quiera comenzar a hablar de él. A ver, micrófonos abiertos. Bueno, sí, gracias. Sí, bueno, antes de empezar a hablar un poco del niño artillero, pues hay que recordar que hay N cantidad de escuelas y de calles en nuestro país que se llaman Narciso Mendoza, ¿no? Y a veces, pues uno pasa y dice, ¿pero por qué, no? O sea, sí, muchas calles, escuelas primarias, secundarias, pero ¿por qué? Sí, a veces uno se hace esas preguntas, ¿no? Bueno, por lo menos quizás nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas. Bueno, hay que recordar que entre febrero y mayo de 1812, pues Morelos está sitiado por Calleja en Cuautla. Bueno, hay que decir, Félix María Calleja era un militar de lujo, de super lujo, que tenía toda la carrera, un realista, así, gracias, que tenía toda la carrera militar del mundo y bueno, tenía Morelos ahí sitiado. Entonces era una posición muy compleja para los insurgentes, ¿no? Tratar de salir de Cuautla y con vida, ¿sí? Porque pues el objetivo era la cabeza de Morelos, sin lugar a dudas. Bueno, entonces donde entra nuevamente nuestro amigo Bustamante, con sus relatos, ¿no? De que le gusta hacer a él en su cuadro histórico y nos habla de el niño artillero, que bueno, a palabras de Bustamante, comenta de que dispara un cañón y rompe el sitio de Cuautla. Es decir, permite que los sitiados del ejército de Morelos y los jefes insurgentes puedan salir de este bastión, pues con vida, con seguridad, y bueno, se le entra a la historia con letras de oro, ¿no? Este niño, por haber disparado el cañón y por haber logrado que los insurgentes salieran del sitio. Lo
curioso aquí es que en las correspondencias oficiales o en la información tanto realista como insurgente, pues nunca se menciona a tal niño. Sí, o sea, nunca se menciona el hecho. Sí, alguien disparó el cañón, un infante lo hizo, un niño de 12 años tomó el cañón. Claro, no existe esta situación, ¿no? Entonces es donde empiezan a sembrarse estas dudas. Cuando tenemos un poco más de información de este niño, bueno, es ya durante el imperio de Maximiliano, ¿sí? Y curiosamente, con el personaje con el que surge este niño es con Juan Nepomuceno Almonte, ¿sí? El hijo de José María Morelos, aunque no le gusta a varias personas que lo mencionemos, ¿verdad? Que es el hijo de Morelos. ¿Cómo crees que Morelos va a tener un hijo si era un sacerdote? No, eso no es posible. Entonces surge aquí la figura de este hombre, bueno, ya un hombre ya mayor, ¿sí? Que está pidiendo, pues realmente, pues una pensión, ¿sí? Escribe a Almonte, pues pidiendo una ayuda económica, ¿no? Porque dice que está viéndosela muy mal económicamente y que tiene nietos y tiene familia y no está bien. Y él, por ser uno de estos insurgentes sobrevivientes, que de los pocos que quedaban vivos en ese entonces, bueno, quiere un reconocimiento. ¿Sí? Entonces, es curiosa la forma en que surge esta figura. Okay. Sí, es interesante cómo se inunda, como decía Carlos al abrir el tema, cómo hay un montón de nombres que se repiten, y en este caso el de Narciso Mendoza es de esos nombres que dicen ¿quién? ¿O quién fue? Y que ya cuando nos centramos, fue este personaje, y ya cuando entramos más en detalle decimos, oigan, pero pues no tenemos ni la certeza, es como si dijéramos Juan Pérez, y Juan Pérez aquí, Juan Pérez allá, y nada más. Lo que sí, quizás, pues es que Morelos salió de ese sitio, ¿no? No tenemos la certeza que haya sido el niño artillero, pero que rompió el sitio, ¿no? ¿O qué opinas, Estela? Pues sí, de hecho, en los relatos, bueno, en lo que he documentado yo, los documentos que he leído al respecto, pues el último bastión ya los tenían cercados en la Plaza de San Diego, ¿no? Era ahí en donde estaban ya todos totalmente, prácticamente ya para que se rindieran, cuando un niño decidió detonar una artillería, un cañón, llamado precisamente el Niño. Por eso se le denominó el niño artillero, porque supuestamente este cañón, esta artillería pertenecía a la familia de los Galeana. Entonces eso es lo que cuentan los relatos. Entonces, tanto detalle, como dice Leo, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué se le tiene que buscar tanto como fue con el Pípila? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Justificar o vanagloriar el que Morelos haya roto el sitio? ¿No? Entonces, ¿cuál es la intención? Es lo que debemos de igual y cuestionarnos aquí. Así es. Eunice. Pues hay un poco también, no sé, a mí lo que me llama la atención es siempre esta parte de por qué a Morelos no se le ha dado todo el reconocimiento que debería, ¿no? Y ahí lo vemos inclusive porque creo yo, no sé, a mi perspectiva, que hay más cosas o hay más información, hay como más, no sé, como que al Pípila se le da como más difusión que al niño artillero, ¿no? O sea, no sé, también creo que va muy de la mano con los personajes. Y a Morelos, pues es una figura que creo yo que está hasta cierto punto relegada. Y a mi parecer, que a lo mejor me estoy adelantando un poquito en los temas, pero a mi parecer Morelos debería de ser inclusive más valorado y se le debería de reinterpretar todo lo que hizo, porque creo que esta parte, allí se le ve totalmente pues sí, como una figura a lo mejor un poco, no quiero decir de segunda, pero que durante mucho tiempo fue así como, las campañas de Morelos y lo que hizo y ya, ¿no? Cuando en realidad, pues, el que se la partió luchando durante gran parte de la lucha de independencia
fue él, ¿no? O sea, porque Hidalgo sí tuvo algunas batallas importantes, es el que inicia, pero finalmente gran parte de de estas batallas, de esta lucha encarnizada con Calleja que decía Carlos, le toca a Morelos. Y vemos cómo ahí también, cómo la historia también va tomando estos sesgos y cómo queda ahí también esta figura un tanto relegada junto con el protagonista, ¿no? Entonces, pues sí, también ahí un poco vamos viendo pues sí, estos sesgos que la historia va tomando. Así yo siento que Morelos es de esos, no sé, no quiero mezclar los temas, pero parece ser el Bruce Wayne que une a la Liga de la Justicia, que une al Congreso Constituyente, a López Rayón, que ya tiene todo como el armar ya una idea más clara de lo que es una independencia. Sin embargo, como menciona también, la intencionalidad. Quizás la intencionalidad es mencionar que... es que también, Leo, dime. También tendríamos que ver la personalidad de cada uno de estos personajes, ¿no? Sí. Morelos evidentemente se salía de los cánones de la época, Hidalgo se apegaba más. Entonces, ¿a quién era más creíble o más conveniente darle mayor crédito? Obviamente a Hidalgo, y tanto por la edad, que también como mencionabas, Carlos, en otra plática como estas que has tenido con Leo, se le empieza a envejecer, se le empieza en los retratos, se le empieza a ver como ya un anciano que no aparentaba su edad real. Entonces, esa intención, eso es lo que me refiero a la intencionalidad. Morelos era más militar, más táctico, sí era un sacerdote, pero tenía otra visión a lo que quería Hidalgo en ese momento y qué era lo que les convenía, pues ensalzar igual más a Hidalgo que la figura de Morelos, que Morelos no encajaba con los cánones de la época. Sí. Incluso tenemos ahí quizás una raíz muy horrenda que a los mexicanos no nos gusta ver, y quizás puedo decir que la mayoría de los latinoamericanos, que es esta parte medio racista que tenemos. Así es. ¿No? Sí. Morelos definitivamente era un mulato, al igual que Guerrero, y que no queremos, híjole, es que para la idea liberal era mostrar mejor, perdón, o a esta parte española liberal, mostrar a un Hidalgo, claro, con Morelos, ¿no? Sí, no, y como lo dice. No, adelante. Lo dice, ¿no? Una vez escuchaba que dice que al mexicano le cuesta aceptar que es racista. Dice, no, yo soy clasista, pero no, racista jamás, ¿no? Y aquí nos están dando la razón. O sea, estás omitiendo la gran labor de un Morelos que tenía una idea política bastante interesante. Era un general nato, porque sin preparación militar o una preparación profesional logró, pues, darle unos dolores de cabeza a Calleja, ¿no? Pero, no, pero es que es mulato. ¿Sabes qué? Como que no está bonito contar su historia, vamos a enfocarnos en el criollo, en Hidalgo. Sí, que eso era un poco lo que yo quería comentar en esa parte, ¿no? Pues Hidalgo era el criollo, o sea, Hidalgo, Allende, todos ellos eran criollos, tenían cierta estirpe, ¿no? Y si nos damos cuenta, en toda la historia de Latinoamérica, Bolívar, Miranda, Sucre, o sea, todos ellos eran los criollos, y se habla de todos ellos y se deja en mucha parte relegado a todos los demás, ¿no? Porque pues esta parte, digamos que es como la parte bonita, por así decirlo, y por eso son estos personajes los que terminan brillando, ¿no? De hecho, cuando uno ve también la iconografía, pues ves como hay una variedad tremenda de Hidalgo, y a Morelos cómo lo manejan, o sea, hay veces que las facciones de Morelos siento yo que están matizadas, porque no, pues era un Morelos pues mulato, o sea, que tenía las facciones toscas, fuertes, ¿no? Y en muchos lados como que lo matizan, hasta me atrevería a decir que en ciertos cuadros o sí, pinturas hasta como que lo blanquean un poco. Entonces, también es esta parte de decir, bueno, ¿quién va a ser el héroe, no? O quién
quién nos conviene más? ¿A quién podemos seguir más? ¿Al criollo que tenía esta preparación, que era un tipo ilustrado, que pertenecía pues a la clase alta? ¿O este mulato que a lo mejor era también un tipo preparado, un buen militar, pero que pues era un poco más tirándole a lo que nosotros podemos llamar hoy en día una clase media, ¿no? Haciendo este anacronismo. Entonces también ahí vienen ese tipo de cuestiones. Sí, sin duda, es de esos temas que decimos... Ideas más ¿qué liberales. pasó? Exacto. ¿Sí, Estela? ¿Estela? No. Ah, ok. Ya, nada más que vamos a ver más adelante estos aspectos de la ideología también de Morelos, que él tenía una ideología más liberal. Exacto. Ok, entonces ya vamos preparando ahí la carnita, ya echamos el carbón, ya está prendiéndose ahí el carboncillo. Entonces, vamos a pasar ya con nuestro tercer tema, porque como ven, pues todos se están hilando. Ya vemos ahí al Pípila, ya vimos a Narciso Mendoza, y también quería que compartiéramos con la audiencia, pues, híjole, esta frase que, pues que ahora con estos festejos de este 2021, pues sacaron un documental ahí, bajo su opinión de ustedes, tiene sus luces, sus sombras, sobre Vicente Guerrero y la famosa frase, la patria es primero, y que, híjole, no sé qué decir que esa frase esté en el Senado de la República. No sé, me causa un shock ahí tremendo, que ahí en ese bastión en donde a veces la patria es lo último que ellos están pensando. Pero bueno, no vamos a meternos en situaciones ahí partidistas, pero esta frase de la patria es primero, creo que es importante mencionarlo. Ya estamos hablando de la resistencia de las guerrillas de Vicente Guerrero, las indulgencias que están existiendo en ese momento, ¿no? El perdón que va a otorgar el virrey, y que algunos lo toman, ¿no? Ya han pasado ya casi 6, 7 años de lucha, y dicen, ya me cansé, ¿no? Ya quiero firmar la indulgencia, quemar a mis compañeros, y yo ya me tranquilizo, ya me salgo de esta guerra que no va a ningún sitio. No sé qué quieren comentar al respecto de esta frase. Les empalma, dicen, es demasiado cursi. No sé, ¿qué piensan? ¿Estela o Carlos o Ulises, quien quiera? A ver. ¿Carlos? A ver. Te veo más animado, Carlos. No sé, es una frase digna de la República restaurada. En esta construcción heroica, cuando se da cuenta, o Juárez quiere hacerle sentir al pueblo que pues, no tiene héroes, hay que fabricarlos, ¿sí? O no me gustan los héroes que tengo, entonces vamos a volverlos a hacer. Entonces me hace así una frase pues sumamente romántica, ¿no? La patria es primero. Y más como lo dice, ¿no? Como cuentan que el padre de Guerrero, pues, se va a la sierra donde él estaba y a ofrecerle el indulto del virrey Apodaca, ¿no? Ajá. Toma el indulto, hijo, porque ¿qué crees? Que ya los realistas ya te tienen, o sea, ya mejor acepta el perdón porque te van a matar, ¿no? Y cómo se narra, ¿no? Que Guerrero, incluso, le dice a sus hombres que él es su papá, ¿no? O sea, lo presenta con sus hombres, sí, es mi papá y me trae el perdón del gobierno realista, pero no, la patria es primero, es decir, no quiero tu perdón. Yo soy el héroe, yo sé que pues mi destino es fatal y lo voy a tomar así como es. Sí, ese mensaje que está mandando, ¿no? Esa construcción heroica, que no solo se da en nuestro país, ¿no? Hay N cantidad de figuras que tienen estos tintes, ¿no? A la gente les ha dado estos tintes que conoces el destino fatal, pero lo vas a tomar porque pues a ti te interesa tu patria. Sí, eso es lo que me genera esta frase, ¿no? Es interesante, pero a la vez, o sea, con todo respeto se me hace muy cursi que lo haya dicho un militar de la categoría de guerrero, y más en el contexto del siglo XIX que estamos hablando, ¿no? Donde los militares no podían darse el lujo de decir esas cosas, y menos frente a sus hombres, ¿no? O sea, serían la burla
de todo el batallón. ¿Tela? Sí, pues igual, también creo que muy salido de contexto la frase, no, pero todo obviamente encaminado a esta historia nacionalista que se pretendía ya en esas épocas, los principios de la historia nacionalista. Y como dice Carlos, pues es algo que a lo mejor nosotros, con otro tipo de visión, de pensamientos o de ver la historia, pues se nos hace algo de risa, pero pues para los libros de texto es algo muy conveniente, para la población, para que quien se para ahí dice la patria es primero, pues ya es como un proceso, ¿no? Que debe tener en la mente de que de ver de que su país o su nación, y empieza un cuestionamiento. Entonces la intencionalidad de estas frases son muy interesantes. A nosotros igual, como menciona Carlos, se nos hacen frases trilladas, pero cumplen un objetivo. Ok, Eunice. Sí, pues como decía Carlos, o sea, todos los países tienen este tipo de leyendas, de mitos, ¿no? O sea, de este tipo de episodios que tienen que exaltar, o sea, es parte de la función y el gobierno lo tiene que hacer porque también es parte de la identidad. Entonces, pues todo el mundo lo tiene, ¿no? Por ahí siempre estos personajes grandes, heroicos, pues tienen ahí sus frasecitas, ¿no? Peculiares. Algo que a mí me llama la atención es como esta parte de decir, bueno, y la gente sabrá de dónde viene la frase o quién la dijo, o sea, porque igual y la ven mucho tiempo, ¿no? O sea, igual y todo el mundo la ha oído, pero realmente pocas personas saben de dónde viene, qué onda con esa frase, ¿no? Y bueno, aquí también habría esta parte de ver cómo se quiere construir la figura de Guerrero frente a una figura de un Agustín Iturbide, que yo creo que ahí sería como más llamativa, más acaparadora, ¿no? Y Guerrero que queda totalmente relegado. Además, esta historia, como nos dice Carlos, su papá yendo a buscarlo hasta donde estaba peleando, o sea, sí es así como que dices, no, bueno, o sea, no habría manera, ¿no? O sea, en plena batalla todo, y él además ahí haciendo como esta gala, ¿no? De valentía, cuando pues en realidad ya por este momento, pues como tú dijiste al principio, pues ya muchas de las cosas ya estaban dadas, ya prácticamente lo que estaban viendo era cómo cerrar este episodio, y pues aquí también entraría esta parte de ensalzar a una figura, ensalzar en este caso a Guerrero, para que no quedara por encima la figura de Iturbide, que Iturbide también es, creo yo, que uno de los grandes relegados. Sí, después se volvió loco y hizo lo del imperio y estas cosas, pero Iturbide también debería de tener, creo que es de las figuras que tenemos que rescatar de nuestra historia y que han quedado como los grandes villanos. Que fíjate que ahora que mencionas eso, en este último documental sí se menciona como esta parte de Guerrero, del héroe importante, de la resistencia y demás, pero al igual que Iturbide, pues no se le menciona después pues todas las cosas que hizo ya en el México independiente, por el cual es fusilado, ¿no? No, es que eso ya no entra en nuestro discurso, porque acuerden que en esta época pues tienen la agenda y muy bien representada a los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y queda como buena estampa poner a Guerrero. Curiosamente, pues no aparece Morelos ahí. También, cosa también como para ponerle ahí al carboncito para ir incendiando. Entonces, creo que estas partes sí son interesantes. Sí, a mí en lo particular se me hace muy cursi, pero qué tan cursi llega a que esta frase pegó y está ahí con letras de oro, literalmente, en el Senado de la República, ¿no? Entonces, quizás ahí la circunstancia de esta frase nos haga como repensar que sí, en realidad puede ser, si pensamos en ese mito, una reflexión en decir, bueno, pues sí, en ese contexto y en ese mito, en esa historia, quizás sí entra la patria es primero, ¿no? Pero primero de quién o de qué intereses. Podríamos ahí como reflexionar ante esa parte, ¿no? No, y qué concepto de patria tiene Sí, es, también cada quien, porque ahí también entraríamos en otra discusión de, bueno, pero la patria desde el punto de vista de quién.
o para quién, ¿no? También esa sería otra discusión pues, tremenda que habría que aventarse. Así es. Y bueno, pues ya entrando como en la discusión, yo les planteaba a mis compañeros, pues preguntarnos, ¿no? Y que dijéramos, bueno, pues con todos estos antecedentes que tenemos y con todo lo que hemos platicado, visto en las clases, pues bien a bien, entonces, ¿quién proclamó la independencia? ¿Hidalgo o Morelos? ¿No? Porque pues, a nosotros nos gusta festejar y a quién no se le llena no sé, de cierta exaltación en el pecho, el gritar Viva México, ¿no? Y el 15 de septiembre, decirlo así a viva voz y conmemorarlo. Pero ya si nos sentamos y analizamos, bueno, pues, ¿quién lo proclamó primero? ¿O es importante saber quién lo proclamó? ¿O estamos entrando en un bucle que no tendría sentido? Sí, sí, Leo, yo. Es importante saberlo, pero también es difícil, ¿no? Cuestionar toda esa historia ya oficial. En primera, como bien sabemos, Hidalgo nunca quiso una independencia. Él quería nunca quiso una independencia como tal. Morelos sí. Esa es la gran diferencia que hay entre estos dos personajes. ¿Qué es lo que quería Hidalgo? Nunca gritó Viva México, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Qué era lo que gritaba o qué fue lo que gritó en su arenga? Era Viva la Nueva España, viva la religión católica, viva Fernando VII. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos nosotros cuestionar el papel que hizo Hidalgo cuando siempre se le ha tenido como padre de la patria? Hidalgo, en los sentimientos de la nación, proclamados en 1813, ya buscaba una independencia. Morelos, perdón. Hidalgo todavía no. ¿Sí es Carlos Eunice? Sí. Y además, lo acaba de decir Estela, o sea, Morelos sí tiene documentación que si bien no era oficial porque son insurrectos, o sea, todo lo que dijeran los insurrectos, pues la corona y los realistas, tache, esto no vale, ¿no? Pero sí hay congresos, hay juntas, hay constitución, no oficial, pero la hay, ¿sí? Hay puntos en los sentimientos de la nación donde dice que la América es libre de cualquier gobierno europeo, o sea, ya hay en forma una documentación. Entonces, si fuéramos pues muy quisquillosos incluso, pues Morelos es quien tiene la documentación en donde se proclama la independencia, ¿sí? Ya que la idea original de Hidalgo era la idea de la autonomía económica, ¿sí? Y la autonomía del gobierno afrancesado, como él lo dice, ¿no? O sea, no queremos el gobierno francés. Ahorita no estoy hablando de ti, Fernando VII, ahorita me estoy dirigiendo a Napoleón y a su hermano José Bonaparte. Ese es el inicio de la guerra de independencia. Bueno, el pretexto del movimiento de Hidalgo. Hay autores que han cuestionado incluso de que Hidalgo y compañía no tenían una idea clara de cómo se iban a gobernar. O sea, así como de, bueno, sí, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ya triunfamos y ahora qué. Sí hay una idea un poquito somera, ¿no? Una pequeña idea de establecer un gobierno de tipo una monarquía, pero no es una idea formal como la que sí tenía José María Morelos, ¿sí? En sus sentimientos de la nación. ¿Sí es Eunice? Sí, que de hecho, bueno, a mi parecer, Los Sentimientos de la Nación es un documento que todo el mundo debería de conocer. Creo yo que es un documento importantísimo y que también ha quedado relegado junto con la figura de Morelos, ¿no? O sea, yo sinceramente sí tomo partido y sí creo que Morelos es quien se le debería de dar ese verdadero reconocimiento. Si bien Hidalgo es el que empieza, y el que hace toda esta, pues el que prende la llama, pero finalmente, como dice Carlos, Morelos estaba estructurado, tenía una idea más clara, lanza estos documentos, la Constitución, el Congreso, o sea,
era un tipo que veía más allá. O sea, la idea de Morelos era una idea más compleja, más clara, más profunda, ¿no? Que si bien él estaba luchando, también iba a la par jalando esta idea de, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no nada más es vamos a luchar a lo loco, sino qué va a pasar, o sea, cómo nos vamos a organizar, qué idea, qué forma le vamos a dar a esto. Y con Hidalgo, pues las cosas, también es cierto que Hidalgo pues muere muy pronto, ¿no? O sea, la lucha de Hidalgo se acaba muy rápidamente, pero la idea de Hidalgo era, creo yo, que completamente distinta, o veía nada más el alcance de los criollos, que su grupo pudiera salir beneficiado, ¿no? Porque también ahí podríamos tirar otro mito, que la gente que dice que la independencia para los pueblos y para los indígenas, eso no es cierto, o sea, ahí había un interés del grupo que Hidalgo representaba muy claro. Entonces, también ahí habría que sopesar este tipo de cuestiones, ¿no? Y entramos otra vez a la misma discusión, ¿por qué se ha relegado tanto la figura de Morelos? Así es. Qué bien que lo apuntan. El documento de Sentidos de la Nación y también el documento de la Constitución de Apatzingán, creo que son dos documentos importantísimos que el mismo gobierno, el mismo, hasta nosotros mismos irlo como diciendo hay que leerlo, porque ahí se ven muchas de las situaciones o de las cosas que se quieren lograr como nación. Y no sé, hace unos días lo estaba leyendo con los chicos y te quedas pensando, bueno, son tareas pendientes que aún tenemos, son tareas que aún con estos casi ya 200 años de consumación no hemos podido alcanzar algunos de esos puntos, ¿no? Lamentablemente. Entonces creo que son tareas ahí importantes que tenemos como ciudadanos y pues poderla transmitir y expresar a los chicos, creo que es una tarea primordial. Entonces, pues sí. Y bueno, ya se vio ahí el carbón, entonces vamos a empezar ya está la flamita. Vamos a entrar con el último tema, que es, híjole, pros y contras de la educación, perdón, de la historia patria o de la historia bronce en la educación. Quiero ver su postura, qué piensan, qué opinan. Les pongo el contexto, porque también ahí Eunice en algún punto lo tocó. Pues los libros de texto están ahorita en una renovación. Ahí hay una polémica en la actualidad aquí en México, porque pues los contenidos se los pasaron ahora que lo armen los profesores de habla y relegaron un poquito a los especialistas. Además, pues toda la problemática que hubo con los diseñadores acá en México. Entonces, digo, o sea, si la historia dice que está muerta, está completamente viva ahí entre nosotros, nos susurra al oído y nos dice qué onda, qué pasó, qué está pasando en este momento. Entonces, les pregunto a ustedes, pros y contras de la historia de bronce. ¿Quieres empezamos con Estela? Ok. Pues, ¿cuáles serían los pros? La historia nacionalista, la historia nacional, como bien lo dice Eunice hace un momento, tiende a tener un objetivo, ¿no? Como patria, como nación, nos tiende a unificar. En ese sentido, podría ser un punto a favor, en el que simplemente, por ejemplo, el himno nacional, que es lo que yo creo que todos hemos sentido algo cuando lo hemos escuchado, ¿no? No está un poco quizá alejado de lo que es la historia en el aspecto militar, cómo inició, pero sí sentimos algo, sí nos identifica como nación. Entonces, en ese aspecto puede ser un punto a favor. Los contras es esa dicotomía que hay siempre de villano y héroe, ¿no? Esa historia que hablábamos de hace rato, de que, por ejemplo, a Porfirio Díaz en muchas épocas se le ha visto como el malo, a Benito Juárez se le ha visto como, el presidente, solo por sus orígenes indígenas, que todo el mundo se siente identificado,
¿no? Personas que igual no conocen mucho de la historia dicen, no, fue un buen presidente, excelente presidente. ¿Por qué? Por sus orígenes indígenas, por sus... por su religión, porque era el pastorcito que cuidaba ovejas. Entonces ahí sí es algo de cuidado, porque ¿en qué estamos omitiendo? Los tratados que firmó Juárez para vender parte de territorio nacional o que Estados Unidos tuviese acceso militar a México cuando quisiera, eso se omite en la historia y eso también es peligroso. Santana está catalogado como el vendepatrias, ¿no? Pero la otra parte de Juárez, ahí se elimina. Entonces es lo peligroso de la historia de bronce, la historia nacionalista, que no se está contando todo y que desafortunadamente formamos villanos y héroes. Y no se enseña en el aula a cuestionar, no se le enseña a las futuras generaciones a cuestionar, no nada más en historia, sino en todos los ámbitos. Entonces yo considero que esos dos aspectos serían para mí. Ok. No sé, Carlos, Eunice, ¿quiere cerrar Eunice? No sé, dime. Como gusten, no tengo inconveniente. ¿Quieres? Vale, ¿Yo? Dale, Eunice. Bueno, yo creo que también esto que dijo Estela es muy importante. Como ahorita que estábamos platicando, una parte también fundamental es ver hacia dónde están llevando ahorita la historia, o sea, porque en los libros de texto, ¿qué va a pasar ahora que se vuelvan a reescribir? ¿Qué postura se va a tomar? ¿No? O sea, ahorita que, por ejemplo, que estábamos hablando de Juárez, o sea, ténganlo por seguro que Juárez va a quedar, o sea, yo creo que se van a omitir muchos personajes, pero Juárez va a quedar ahí. Entonces, también yo creo que es un contra de la historia nacional, de la historia de bronce que se maneja en los libros de texto, es precisamente este cortes, este tasajeadero que se ha hecho de la historia, en donde solo se van comentando, poniendo los personajes que el gobierno, que la ideología en el poder va queriendo, ¿no? Que le van gustando o que va viendo que son para ese momento benéficos para él y eso es lo que van retomando. O sea, algo que yo creo que también está mal y que lo veo mucho porque ustedes son de secundaria, yo estoy en la prepa, es esta disparidad que hay entre la historia que se maneja, por ejemplo, en secundaria y la historia que manejas cuando pasas a la prepa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que estoy en una prepa incorporada a la UNAM, el programa te marca una postura totalmente distinta. Entonces, ahí es donde viene el choque con los chicos, ¿no? Porque están muy acostumbrados a esta historia de bronce y la UNAM te manda como una postura un poco más crítica, más compleja, y entonces ahí vienen pues estos choques que los chicos se quedan así como de, ¿y entonces qué pasó? Todo lo que yo creía o todo lo que sabía dónde quedó o no fue así. Y también creo un poco esta postura de creer que los chicos son tontos, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando tú hablas, y sin afán de ofender a nadie, yo no tengo nada contra los maestros normalistas, pero muchas veces deciden, no, pues es que a ellos, los de secundaria y primaria, dáselos todo digeridos. No es necesario que conozcan, que tengan una postura crítica. O sea, ajá. Y entonces es como esta idea de decir, como están chiquitos, no tienen la capacidad para pensar, para argumentar, para reflexionar. Y eso se plasma mucho en la idea de cómo les quieren presentar la historia. Y entonces llegan a prepa y la UNAM te dice es que lo primero que tienes que hacer es imponerles una postura crítica. Y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿y cómo le hago si ya ellos vienen acostumbrados desde 9 años de escuela a una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese sería para mí, yo creo que los contras más grandes. Y los pros, pues esta parte de la cohesión social que también hace mucha falta, la identidad. No me atrevería a hablar de patria porque creo que ese es un concepto un poco más complejo, pero por lo menos sí que haya como esta pues cierta unidad de identificación, ¿no? Que los chicos conozcan ciertas cosas, que por lo menos haya un conocimiento básico, elemental de nuestra historia, ¿no? O sea, creo que eso sería como lo único bueno rescatable. Aunque también muchas veces me he topado con gente que ya tiene 30 y tantos y que no sabe, pero nada de nuestra historia, ¿no? Entonces, pues creo que sería, por ahí sería una de las cosas buenas que podrías rescatar. Digo, tampoco
satanizándola ni es mala ni nada, y como yo siempre les digo a mis chicos, ¿no? O sea, esto de contar la historia desde otra perspectiva se hace en todo el mundo la hace, todos tienen una historia nacional que está bien, que tiene un propósito, pero sí yo creo que siempre viéndola como en justa medida. A lo mejor lo que nos hace falta a nosotros es una historia más humana, más real, y no tanto en esta dicotomía de buenos y malos. Así es, ok. Carlos. Bueno, yo me he encontrado con algo muy curioso y es cuando se toma, por ejemplo, el tema de la guerra del 46, es un ejemplo que se me vino a la mente. Tengo muchos alumnos que son hijos de militares. Entonces, bueno, empieza uno a hablar de los niños héroes, ¿no? Oye, es la historia de bronce, son héroes creados. O sea, no te estoy diciendo que no existieron, pero así como los ha pintado la historia, no están. Bueno, tuve un problema yo incluso con un padre de familia que como se me ocurre a mí, profesor, estar diciendo esas cosas, o sea, hiriendo la memoria de los héroes, de sus héroes, ¿sí? De esos 6 niños que defendieron ante las tropas norteamericanas. Tuve un problema, o sea, sí fue una dificultad que tuve en la escuela, ¿no? Porque fue malinterpretado mi comentario. Pero es esto, esta postura crítica y este derribar mitos que a veces uno intenta, ¿no? O sea, ok, sí, este es un proceso histórico, pero tienes que entender que no fue como te lo han contado. Y incluso vamos a tener problemas, ¿no? Con ciertas posturas que van a tener en casa. Bueno, yo ya lo tuve. Esta historia de bronce, por eso yo la veo, no me gusta porque me ha ocasionado problemas. Incluso el tema que decía Estela hace un momento, el himno nacional y todo su contenido. He escuchado a personas que me han dicho, no, ¿sabes qué? A mí se me hace muy violento y yo quiero que lo quiten o que lo cambien. Pero bueno, no es que esté violento, es que estabas viviendo en una etapa de guerra civil. ¿Qué esperabas de tu himno? ¿Sí? Una guerra civil que empieza a principios de siglo y no termina hasta... Híjole. Hasta ahí lo Desde mediados del siglo XX. Pues, ¿qué querías, no? O sea, es un reflejo de la sociedad y de lo que tenía a su alcance. Tiene que ser violento. Sí, pero es violento, es machista, es así, y me lo han dicho. Y sí, en esa parte tienes razón, pero nos estamos olvidando de que todo corresponde al contexto en que estás viviendo. Sí, es que y si también no, para... Sí. Perdón, es que esa es una de las cuestiones también que creo yo que es de lo peligroso de cómo se enseña historia, que no te dicen que todo es contexto. O sea, yo también me he enfrentado, por ejemplo, con los chicos que, no, pero es que entonces, y cómo veían a las mujeres, y cuando vemos toda esta parte de la revolución industrial, digo, sí, pero es que es contexto, es que no lo estamos juzgando desde nuestra postura del siglo XXI. Hay que ver qué estaba pasando allá, cómo lo entendían ellos, cómo lo veían ellos, y es esta parte de entender que te tienen, o sea, no puedes pretender comprender la historia desde tu postura actual. Pero eso, entre nosotros que somos historiadores, pues dices, claro, y lo entiendes y lo sabes, pero por ejemplo, los maestros que no tienen esta preparación, pues ahí es en donde se les va y es que luego eso es también... Ajá. Eso es lo que dices tú, Eunice, todos piensan que es fácil enseñar la historia y no es fácil ni aprender la historia tampoco, porque nosotros tuvimos que aprender a entender que todo funciona bajo un contexto. Entonces, ellos quieren, y alguien que no aprende eso, no puede enseñar de esa manera. Entonces, para que nosotros lo podamos enseñar es porque lo debemos de entender forzosamente. Se le ha demeritado mucho el trabajo del historiador, la labor del historiador. En realidad no es nada fácil, no es nada sencillo, pero es muy interesante. Y una de las barreras que tenemos es que los niños y los jóvenes, inclusive adultos, les aburre. O sea, no me interesa. No tienen esa pasión. A lo mejor nosotros como historiadores nos apasiona, por eso lo hacemos, por eso estamos aquí, por eso está Leo haciendo estas reuniones, por eso participamos, pero no todos sienten eso. Entonces ahí es una de nuestras principales desventajas que tenemos, como dice Carlos. Sí, no, y además... Sí, dime, dice. y además, esta parte de venir con lo que comentábamos hace rato, o sea,
que todo el mundo pensaba que enseñar historia era léete de la página 20 a la 25, subraya lo importante y cópialo, y ve a la papelería y compra tu monografía y copia lo que venga atrás y pega tu estampita y ya, ¿no? Y dices, no, pues es que ¿cómo lo voy a hacer? Y el reto para nosotros es decir, bueno, ¿cómo les voy a enseñar y qué herramientas voy a utilizar además para que ellos aprendan, para que vean? O sea, una de las cosas que hace rato dijo Leo, trabajamos los sentimientos de la nación. Es una de las cosas bien padres que tú dices, bueno, vámonos al documento, vámonos a la fuente, hay que leerla, hay que ver que podemos aprender historia desde otras perspectivas, y eso, por ejemplo, no lo hace cualquiera. Entonces, también es ver qué cosas, qué herramientas tiene uno a la mano y cómo le vas a dar la vuelta para que los chicos lo vean desde otra perspectiva. O sea, yo creo que a mí en prepa ya no me cuesta tanto trabajo, pero creo yo que ustedes de secundaria sí tienen una labor titánica, porque los chicos sí vienen con esa postura de agarro mi librito, lo subrayo todo y me la paso copiando y ya, el maestro se sienta, yo hago mi resumen y vámonos, ¿no? A lo que sigue. Entonces, sí, es también ir derribando, por ejemplo, todas esas herramientas, esas maneras de enseñar, de pensar que si tienes al chico ahí sentado y con que copie y no esté brincando por el salón o dándote lata, ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, sí, tenemos ahora sí que muchos handicaps, perdón, en contra. Así es, y creo que, fíjense, ayer estaba empapándome un poquito de ver estas cosas de la historia patria, historia de bronce, y recordé un texto de Javier García Diego, que escribió hace tiempo, ya en el 2000, sobre, pues, él lo que esperaba él del cambio de discurso cuando gana el PAN, pierde el PRI, y cómo hay esta nueva oportunidad de releer ciertos datos. Y me llamó la atención, pues que desde ese momento, pues él estaba mencionando, pues es que hay que ya tener tres concepciones de historia, una como hecho histórico, otra como narración, lo que se cuenta, y la siguiente pues es como una construcción ideológica, que esa también hay que tomarla, y que quizás por eso es importante los mitos, pero no es el reproducir los mitos, sino analizarlos, así como analizamos el de Zeus, el de Hércules, el de Afrodita. Creo que nos cuesta trabajo a nosotros, en general a los mexicanos, a analizar esos mitos, no nada más reproducirlos. ¿Por qué? Pues porque parte de nuestra esencia, o de lo que nos han inculcado, o esa llaga que tenemos, ese resentimiento social, pega. Y es en donde decimos, ay, no, pero entonces, ¿por qué no era así Hidalgo? ¿O por qué no era así Morelos? O, ay, los niños, ¿qué onda? Pues sí existieron, ¿no? Entonces, yo creo que va más en ese sentido. Y me parece, y fíjense, esto me pareció curioso, las métricas que a mí me arrojan la audiencia del podcast, yo esperaría, o mi primera impresión era que tuviera audiencia de 15 a 20. Y en realidad tengo audiencia de 30 a 45. Entonces, ahí nos están diciendo que son estas personas, quizás de nuestra edad, de generaciones pasadas, que dicen, chis, pues sí, ya quiero aprender historia. ¿Por qué? Pues porque quizás en la escuela no aprendí, ¿no? Y que quiero llevar un poquito de discusión en esto. Ya ahorita nos dieron la oportunidad, quizás de las, no sé, bondades, y si quiero poner entre comillas las bondades que tuvo el gobierno anterior, fue ampliar Historia de México a 2 años, ¿no? Y que ya nos da un margen para manejar, que quizás prepa es descomunal, detrás de hablar de Historia de México en un semestre, entre comillas, porque todos sabemos que no existen los semestres, son 4 meses. ¿No? Entonces, quizás esa bondad ya nos da un cierto margen de maniobrar, de dar más detalle, porque no me van a dejar mentir. Antes del plan, que era nada más verlo en tercer año, era una friega, ¿no? Un año de Historia de México, tenías que irte de volada, ¿no? Si eras propio o profesional, de decir, voy a enseñar todo el temario,
Porque habrá personas que digan, no me alcanza el tiempo y voy a cortar hasta Reforma. O nada más voy a hablar de independencia, bueno, conquista, independencia, revolución. Listo, vámonos, lo que sigue. Ya saben todo lo de historia de México, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué les ha parecido ese cambio? ¿Están a favor, en contra? Yo creo que nos afecta un poquito incluso la manera de evaluar que tiene nuestro país. Y no es nuestro país, es en general. Nos han dado N cantidad de cursos de que seas un maestro innovador, que seas un maestro que use la tecnología, que cambies tu manera de dar las clases, N cantidad de cursos. ¿Y qué pasa? Los exámenes de ingreso siguen siendo los mismos que nosotros hicimos. O sea, te dicen, no, mira, lo que importa de la historia, y digo, yo se lo digo a mis alumnos, es el hecho, no la fecha, no los nombres. ¿Y qué crees? El examen está lleno de fechas y nombres. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte, ¿no? De esta labor que tú trataste de hacer con ellos, cuando la medida para entrar a cualquier institución va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, pues, es como si tu labor, pues, no valiera o haya esta contradicción entre lo que te pide tu sistema educativo, pero los instrumentos que utilizan las instituciones para ingresar a ellos. Entonces, ese es otro de nuestros problemas. ¿Sí? Se habla de innovación, pero estos exámenes siguen siendo iguales que hace 30 años. Entonces, ahí tenemos un problema realmente. ¿Estela? ¿Estela? No te escucho bien, Leo, pero sí, pues en primera, pues el horario que hace rato comentaban, o tú me decías, o tú mencionabas, no alcanza el tiempo para dar el temario completo, ¿no? Y realmente nosotros lo vimos en la carrera, Leo, no alcanza para ver tantos temas y compactar tanto para tan poquitos tiempos, cuando se atraviesan consejos técnicos, se atraviesan festividades, se atraviesan que ya pausa por esto, pausa por el otro, o sea, es muy, muy complicado. A lo mejor nosotros sí quisiéramos dar los temas completos, pero cuando vemos, ya se pasó la hora. Cuando vemos ya nada más te enfocaste en esto que tú pensabas que era importante y ya se te fue. Entonces, como esto va ligado a lo que dice Carlos, me meto no tanto en las fechas, sino en el hecho en sí, pero tengo que llegar a esas fechas. ¿Cómo le hago? Ese es un grave problema. La historia se le ha dado muy poquitas horas, de las que para mí debería de tener. En realidad es una materia básica para nuestro país y para todo en general, y no la tienen. Entonces, como historiadores, eso nos representa una dificultad en nuestra enseñanza. ¿Eunice? Sí, comparto con mis compañeros esta parte de que a veces tienes que hacer así, híjole, casi actos de magia para poder abarcar todo el temario, todos los temas que tienes que checar, que revisar. Además también, eh, a veces tienes, bueno, no sé, con ustedes me imagino que debe ser igual, pero nosotros, por ejemplo, la UNAM es muy rigurosa, ¿no? Entonces la UNAM así te exige casi así de, a mí no me importa, pero tienes que ver el temario al 100%, ¿no? Y acabar y te está revisando y hay constantemente, bueno, ahorita no por la pandemia, pero llegan los inspectores a determinadas escuelas y checan tu Cardex contra lo que estás viendo. Entonces, es realmente una presión que tú tienes así de, híjole, ¿cómo le hago, no? Y tú tienes que, pues ahora sí que ir checando y decir, bueno, este tema a lo mejor lo veo tantito, no lo veo tan profundo, este otro sí nos alargamos más. Y que es algo que, por ejemplo, yo siempre he peleado que las prepas de la UNAM, el CCH, la misma prepa no tienen, o sea, yo tuve maestros de historia en el CCH que eran así súper clavados con la reforma de Juárez y ahí nos quedábamos creo que todo el semestre, o sea, que de ahí no salían y era su tema favorito y no había como esta exigencia, ¿no? Y entonces a nosotros de incorporada nos traen así de lo tienes que cumplir, lo tienes que ver todo a rajatabla y órale y vámonos y no te puedes desviar tantito porque ahí está ya la inspección, ¿no? Entonces también es algo que nos juega muy en contra, todo el proceso burocrático que hay detrás
que ahora que estamos en casa, creo que la familia y todo el mundo se ha dado cuenta que no nada más es de llegar y poner en el pizarrón o presentar tu PowerPoint y empezar a echarte tu choro, o sea, es verdaderamente un trabajal desde que las planeaciones, los formatos, lo que tienes que presentar, tus productos, tus evidencias, o sea, sí, verdaderamente es un trabajo tremendo. Y a uno como historiadora se te tienes que meter no solo en el administrativo, sino cómo lo vas a presentar, cómo vas a hacer que los chicos trabajen, qué les vas a dar, qué tipo de postura quieres que tomen. O sea, sí es un trabajo bien difícil, la verdad, y creo yo que muy menospreciado, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha tocado ver, no en este trabajo, ni en otro trabajo que tuve, donde había mucho esta diferencia entre los de ciencias, las exactas, y los de humanidades, ¿no? Entonces, bueno, los y los de matemáticas, así de, no, pero es que nosotros, y casi así como de, ustedes son la pelusa, ¿no? O sea, no importan. Y historia yo creo que también, como dijo Estela, o sea, es de las básicas, no la puedes relegar. La misma UNAM a historia le da 3 horas a la semana. Entonces, pues, imagínate, en 3 horas, ¿qué haces, no? O sea, sí está complicado. Y UNAM también acaba de reformar sus planes. Los planes de historia, bueno, todos los planes de la prepa se cambiaron y ahora el plan de historia universal, por ejemplo, tenía 9 unidades y quedó en 4. Entonces, pues sí, también ahí te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Hacia dónde están orientando este tipo de La materia. educación. Así es. Bueno, pues, no sé, quisiera escuchar comentarios finales, qué les dejó la plática, cómo se sintieron, y pues también que nos den sus redes por si quieren seguirlos. No sé, adelante, no sé quién quiere empezar. ¿Quieres, Estela? Dinos. Ok, bueno, a mí me agradó mucho desde que me hiciste la invitación, Leo. Dije, bueno, es algo que no, que me va a ayudar, me va a dejar una retroalimentación muy importante con ustedes. Y nerviosa al principio, pero pues ya creo que esto es lo que nos gusta, ¿no? Al fin y al cabo, a nosotros como historiadores, esto es lo que nos gusta y esto es lo que nos apasiona. Y desde que estábamos en la carrera, las ponencias que tuvimos la oportunidad de dar en algunas ocasiones, era lo mismo, preparar temas, hablar, sentirte nerviosa, pero a la vez con una satisfacción de que vas aprendiendo más de tus compañeros y vas aprendiendo más de todo, conoces y nunca dejas de aprender. Como historiador nunca dejas de aprender y eso es lo más padre y lo más bonito, y nunca dejar de cuestionar y de criticar. Eso es lo que yo le aconsejaría, ya cerrando, a las nuevas generaciones, y siempre se lo he dicho a mis alumnos: siempre cuestionen, siempre critiquen. Es lo que más me quedo de la carrera, ¿no? De nuestra labor. Siempre hay que criticar, siempre hay que cuestionar, obviamente con bases, obviamente con respeto, todo, pero sí, siempre un cuestionamiento positivo, un cuestionamiento que te va a dejar algo importante, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? ¿Por qué no el otro? Y así, dar unas clases que ojalá todos podamos ser los grandes maestros que conocimos en la facultad, que nos inspiraron a seguir por estos caminos, y transmitir ese conocimiento, pero con pasión. Entonces, eso es lo que yo me quedo de esta charla, y es lo que me gustaría a ustedes y a los que nos vayan a ver, pues transmitirles. Ok, muchas gracias. Eunice. Yo también, pues, agradecerte, Leo, primeramente. Yo también al principio estaba nerviosa y más porque no podía entrar. Así que si no puede ser, yo voy a empezar mal, pero no, bueno, creo que cuando tú me dijiste también, yo dije, sí le entro, aunque no es mi especialidad, pero va, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta también, estas charlas entre colegas, gente que te entiende, que te comprende, eso también a nosotros creo que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Y pues yo lo que les diría es que se acerquen a la historia, que no la vean así como algo lejano, que la historia es vívida, está muy cercana. Eso yo que le decía a mis alumnos
estamos en medio de la pandemia, pero no lo vean como algo complicado, sino que vean que estamos viviendo un proceso histórico, o sea, por primera vez nos toca vivir algo a nosotros, ¿no? Entonces, acérquense a la historia sin miedo, siempre, claro, con una base científica, con argumentos, busquen, lean, no sé, yo creo que aquí con Leo se van a dar cuenta que uno puede abordar la historia desde muchas posturas, ¿no? O sea, la historia no es nada más el documento y leer y no sentarte, o sea, puedes abordar la historia desde las canciones, las películas, los cómics, nada más es cuestión de que pues le quieras entrar. Y agradezco mucho, Leo, que tú tengas este espacio, no solo para nosotros, sino para que la gente se dé cuenta que hay muchas caras de la historia, ¿no? Entonces creo que eso es un aporte muy grande y que se puede hablar de historia sin esta solemnidad de que todos así vestidos de traje, que solamente vacas sagradas y gente así como, sí, súper reconocidas, ¿no? O sea, creo que todos podemos tener esta oportunidad. Y ahorita que Estela comentaba de los maestros, híjole, yo siempre me acuerdo del profesoria, ¿no? Que decía así de, Oh, nadie me ha dado una sí. clase de Todos historia pensamos en él. sí, no, como el profesoria. O sea, yo siempre digo así de, ¿cuál sería como mi clase preferida? ¿Cómo sería mi top? Como el profesoria, ¿no? O sea, que él llegaba y a veces ni siquiera ocupaba el pizarrón, pero pasabas las 2 horas más entretenidas, más productivas, aprendías y le veías esa pasión y esa chispa, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, bueno, si algún día llego si tengo así como mi top, pues sería llegar a ser como el profesoria. Sí. Entonces, pues sí, esperemos que algún día se cumpla. Sí, yo creo que sí, ahí vamos, ahí vamos. Estamos echando ganas. Ojalá. Carlos. Sí, primeramente, agradeciendo el espacio, me gusta mucho esta idea, Leo, que tienes, de la difusión que haces, y también platicar con mis compañeras es muy agradable y hacía falta también salirse un poquito del rol de maestro y también entrar en el de aprendiz, ¿no? Esto también es muy bueno para mí y me agrada y si habría que dejarle un mensaje a los jóvenes es justamente ese, ¿no? Cuestionar, ¿sí? Preguntarse el por qué, tener un pensamiento crítico, que no es lo mismo que criticar, ¿sí? Sino un pensamiento crítico. También incluso cuestionar al propio maestro. A ver, el maestro me dijo esto, a ver, vamos a ver si es cierto, y eso es lo más padre, ¿sí? Y eso es, creo que, algo muy bueno, despertar en los jóvenes este espíritu crítico, ¿no? Que tiene nuestra materia de historia, ¿no? Que sin él, pues, la historia no sirve simplemente. Siempre hay que tener una buena crítica. Y ahorita que lo menciona Eunice, sí, ¿no? Pues el profesor Soria creo que es el modelo a seguir de muchos de nosotros. Nos dejó bastante sus clases. No utilizaba ninguna herramienta. Él era la herramienta de las clases, ¿no? Él era... Entonces creo que muchos aspiramos a lograr eso, ¿no? Que es algo a lo que quisiéramos llegar, ¿no? Dejar también en nuestros alumnos esa semillita, ¿no? Que dejó en nosotros. Por algo estamos aquí. Entonces, te agradezco nuevamente, Leo, a mis compañeras este espacio también. Pues bien, gracias a ustedes por el tiempo, de verdad se los agradezco. Voy a compartir quizás sus redes, los voy a estar ahí etiquetando en la publicación. Entonces, les agradezco mucho, mucho su tiempo y pues nada, esperemos que este mensaje llegue a varias personas y que pues hacerles la invitación a quizás a aquellas personas que quisieran colaborar, pues están las puertas abiertas, los micrófonos abiertos para comentar cualquier tema que quieran, ¿no? También, pues mencionar el contenido que tienen cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un contenido muy distinto. Eunice puede dar unos súper reseñas de libros de novela histórica o de literatura enormes, que ahí les voy a recomendar sus redes para que la sigan. Con Carlos, bueno, de memes, un seguidor del Inter, ahí aguerrido, que nos va narrando minuto a minuto qué es lo que está pasando, quizás a veces con un estruendo enorme, pero también hay un narrador deportivo ahí, quizás anda circundando en su mente. Y Estela, bueno, también los memes que nos anda compartiendo. Y nada, o sea, muchas gracias por su participación. Y pues estamos en contacto, les agradezco su participación. Y pues si nos permite la historia, pues nos volveremos a encontrar. ¿Vale?
Con Claro mucho que gusto, sí. Leo. Sí, Gracias. gracias, Leo, Gracias. con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Y bien, hasta aquí nuestro episodio. Espero que te guste, que te haya gustado esta charla que tuvimos con nuestros invitados. Comenten qué les pareció la charla, qué mitos nos faltaron, cuál es tu postura, si es profesor, te sumas o estás en discrepancia con los comentarios. Háznoslo saber en la caja de comentarios de YouTube o envíame un correo a repensarhistoria87@gmail.com y te leemos con todo gusto. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, comparte si te gustó. Muchas gracias por su apoyo. Ya estamos llegando en Facebook casi a los 1000 seguidores. Muchas gracias. En Instagram también ya estamos creciendo. En Spotify, bueno, ¿qué les digo? Vamos muy bien. Recuerda que si a ti te funcionó, puedes compartirlo sin mayor dificultad. También les recuerdo, les voy a dejar ahí las redes de mis compañeros para que le hagan llegar sus comentarios. Y si quieres compartir con nosotros una mesa, bueno, mándame un correo, un mensajito ahí en nuestras redes para ponernos en contacto contigo y armar una nueva mesa o participación contigo. Entonces, los micrófonos están abiertos y pues recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima. Carlos, ¿cómo te has sentido? ¿Bien? Bien, sí, me gusta así, es que a mí me hacen falta estas charlas con colegas. Sí me hacen falta, porque eso de a veces de nada más estarle enseñando a los niños, no, también necesita uno aprender de los demás. Entonces, sí, muy bien. Sí, no, y con gente que te entienda, ¿no? Porque luego, Gracias. bueno, no sé cómo les pasa, pero luego sí, de repente llegan conmigo a mis compañeros y me preguntaban así de, oye, ¿es cierto que tal cosa? Oye, bueno, a mí yo doy historia universal y siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿es cierto que Hitler estaba en Argentina y que no sé qué? Así de, no, Dios santo. Entonces a mí luego te quedas así como de que, ok, hace falta hablar con alguien que entienda tus cosas, que no te quiera sacar nada más como datitos curiosos o que le estés ahí contando Sí. cosas para entretenerlas. Sí, casi como entretenimiento, ¿no? Sí. Ahorita que cuentas eso, tuve una experiencia hace 2 años. Ay, bueno, hasta... Resulta que, bueno, les doy historia en secundaria. Ajá. Pero un día los niños le dicen a la maestra de geografía, y no es por la maestra, es por lo que dijo. Ajá. Maestra, ¿usted qué opina de Hitler? No, dice, es que Hitler todavía está vivo. Y vive en Argentina, y resulta que él es el bisabuelo de Angela Merkel. Bueno, vienen los niños. No, vienen los niños, ¿no? O sea, obvio, son niños. Profe, es que dijo la maestra de geografía que es yo. Ay, Dios. A ver, niños, Hitler no puede estar vivo porque si murió más o menos de 50 y tantos años, en los 40, calcúlenle más o menos cuántos años que 2, no hay evidencia, sí es cierto, muchos nazis se fueron a Argentina, pero no hay evidencia de que Hitler haya estado ahí. Y 3, ¿cómo creen que Angela Merkel va a ser su parienta? O sea, no, o sea, es que la maestra nos dijo, rayos. Yo no dije nada, guardé silencio. No, es que no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado que hay maestros, bueno, hay otras profesiones, compañeros de otras profesiones dando clases de historia. Entonces luego dicen unas barbaridades que te quedas así de, no, por Dios, o sea, yo pensaba que lo peor que podía pasar era un abogado dando clases de historia, pero ya luego por ahí me tocó ver así cosas muy bizarras como un químico dando clases de historia. Entonces, pues ya se imaginarán las clases de historia que daban, ¿no? Entonces sí te quedas así de, no, bueno, sí está muy feo, la verdad. Sí, dice, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo no podría dar matemáticas, por ejemplo. No, totalmente. No, yo tampoco. No. Ni me atrevería siquiera. Pero es que eso sí, es que saben que también mucha gente piensa que dar historia es fácil o que es cualquier cosa.
Así como que, no, pues dar historias así como que hay, de las materias sencillas, ¿no? No, bueno, o sea, de sencillo no tienen nada. No, al contrario, es más Por eso los complicado. niños se fastidian. Sí. Por ese tipo de maestros que pues no dominan. Sí, yo creo que a uno como historiador le es difícil centrar los temas a los niños. Yo creo, y ellos que no tienen esa preparación, lo único que se quedan, o lo único que les queda hacer es resúmenes y resúmenes, ¿no? Hoy te cuento lo que dice el libro y ya no les resuelven dudas. O como lo que decíamos hace rato, no enseñan esa parte de la crítica y del cuestionamiento que se te debe de hacer a lo que lo que está escrito, ¿no?